Con 20 minutos tenemos información en vivo con nuestro compañero Adrián Pérez. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenos días. Así es, hoy es un día bastante importante de concientización. Cada 8 Mundial de los Océanos, y me encuentro en compañía del biólogo pesquero Luis Montes debido a una preocupante situación. La en los mares, en los océanos continúa, y la región La Libertad y sobre todo el litoral no es ajeno a esta situación. Voy a comentar, hoy es un día bastante importante, pero sobre todo también depende no solamente de las autoridades, sino también de la población, el cuidado de los océanos. Sí, muy buenos días, Adrián, y a todo el público. Un saludo del Colegio de Biólogos del Perú, en sede aquí en la región La Libertad. Es un día especial hoy día 8 de junio, porque ya desde el año 2009 se celebra este día. Con motivo de conservar, resguardar y concientizar lo que nos provee y nos alberga los océanos en el mundo. Recordemos que los océanos cubren el 70% del planeta, proveen casi más de 1.000 millones de la población a nivel mundial. Se produce la mayor cantidad de oxígeno también en los océanos, que es cerca del 70% de la producción de oxígeno. Y definitivamente la productividad es altísima. Sin embargo, esta se ve ya dañada en gran parte, y los grandes problemas globales son la acidificación de los mares, Es también la contaminación por diferentes elementos líquidos y sustancias en suspensión, como son los residuos sólidos. Hay islas, entre comillas, flotantes de bastantes plásticos y microplásticos que al final terminan en nuestra mesa, en los peces, en los crustáceos, en los mariscos, llega a nuestra mesa de tal manera. Eso es a nivel global, y esa es la razón por la que cada año se celebra, y hay diferentes tratados. El Tratado de Londres, que tiene que ver justamente con evitar la contaminación de los mares, y en particular Perú es un suscrito a ello. Y en el país hay una autoridad marítima, que es la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, que es la autoridad del mar, que tiene que ver con, entre otras, con el resguardo y evitar de cierta manera la contaminación en el mar. Pero hay a nivel nacional el Ministerio del Ambiente, es el que determina políticas, programas, planes y directrices al respecto. Todos los sectores se han unido en la COMUMA, que es la Comisión Permanente y Multisectorial de Gestión del Medio Marino, Gestión Ambiental del Medio Marino, desde el año 2013, que también estipula programas y todo aquello vinculado con el mar peruano desde el punto de vista ambiental. Y hay un instrumento importante que nos acoge a las regiones, como son la gestión y manejo integrado de las zonas marino-costeras. La región La Libertad es una de ellas que está involucrada. Ahora, para tener un poco más de conciencia sobre esto con respecto a la contaminación, es muy importante que la población sepa que finalmente estos mares contaminados con plástico, bolsas de basura, vidrio, en fin, finalmente las especies marinas se alimentan en parte de estos plásticos, y esos pescados van a la mesa finalmente de la población. Sí, es un círculo vicioso y dañino que se genera desde las alturas. El mar, nuestro océano Pacífico, y en particular nuestras 200 millas y nuestros cerca de 3.000 kilómetros de costa que tenemos, recibe pues en primer lugar los efluentes como los ríos, los cuales están cargados con sedimentos contaminantes, elementos de suspensión contaminantes, aguas ácidas que bajan también de las actividades mineras, los desagües, los desmontes, las basuras, los agroquímicos, entre otros, terminan en el mar, Y los desagües de toda la costa peruana también terminan en el mar, los escombros, la basura. Entonces, hay una conciencia colectiva muy incipiente que está buscando limpieza de playas, sobre todo, pero la gran mayoría no tiene conciencia. El que habita la zona costera, los que van a la playa, lamentablemente en verano tú verás que se llena de basura, porque hay una inconsciencia total, que al final todo eso termina en nuestra mesa, como bien decía, sobre todo los microplásticos, incluso hasta en el tejido humano, porque las especies lo van bioacumulando, se llama. ¿Qué quiere decir? Que el fitoplancton o las especies más pequeñas acumulan estas sustancias tóxicas o elementos tóxicos, hasta metales pesados. A la vez otro organismo las come, llegan a los peces, a los crustáceos, y el ser humano termina comiéndolas. Entonces hay una bioacumulación
no los matan muchas veces instantáneamente, sino se van tolerando, resistiendo y el ser humano llega. Entonces hay muchas enfermedades asociadas a elementos contaminantes que nos llegan indirectamente a través de las especies marinas, en este caso al hombre. Entonces es un problema así crítico. La Libertad, en particular la Dirección General de Salud, lleva un programa que se llama Control de Playas Saludables para ver básicamente la calidad de las playas para entrar a la playa. Pero al final el PRODUCE, que es el ente vinculado con la actividad pesquera, sí es el ente que tiene también que ver con las especies y el control de las especies que no lleguen a nuestra mesa, como sanipez, que no lleguen contaminadas, ya sea por extracción o por manipulación. De acuerdo. Muy importante, Jonathan, tomar conciencia sobre la conservación de las playas, la conservación de los océanos. Sobre todo, hoy es un día que precisamente trata de llevar la conciencia hacia la población a nivel mundial para no arrojar basura en las playas, para tener mucho cuidado, porque incluso hay quienes arrojan desmonte en las playas, cerca de la orilla, y esto finalmente, como lo ha mencionado el biólogo pesquero Luis Montes, los animales o la fauna marina, pues de alguna manera se ve afectada con todos estos residuos sólidos. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Regresamos a Estudios Centrales. Por favor, quisiera hacerte una consulta y también al biólogo pesquero, el señor Montes, agradecer en todo caso la deferencia por conversar con nosotros. Sí, es un tema muy interesante, ¿no? Sobre la biodiversidad que hay en el mar y también sobre el impacto que puede tener tras la contaminación. En todo caso, Adrián, quisiera hacerle una consulta. Estoy leyendo aquí una información que es necesaria. ¿Cuán importante o qué tanto ha afectado, mejor dicho, el impacto del calentamiento del planeta en los océanos en los últimos años? De acuerdo, así es. Tenemos la siguiente consulta en Estudios Centrales con respecto al calentamiento global. ¿De qué forma impacta esto en la biodiversidad marina y también las especies se ven afectadas, la reproducción quizá de algunas especies sufre algunas variaciones? El tema del cambio climático a nivel global, definitivamente cuando son cambios muy abruptos, sí genera un impacto directamente en las comunidades oceánicas y de costa que tiene que ver con las especies. Primero, que estas tienen que migrar. Las especies que pueden migrar, trasladarse, definitivamente buscan profundizar, buscar aguas más adecuadas para ellas, o ir al sur o al norte, dependiendo de dónde se generan estos cambios de temperatura, que a la vez cambia salinidad, el tema de la composición o estructura del mar o en los océanos. Estas especies sí pueden, sin embargo, las que no pueden trasladarse, las que quedan expuestas, simplemente sucumben. Ejemplo, uno de ellos es el incremento del CO2. Como el océano es el mayor productor de oxígeno, tiene que captar el CO2. Es tanta la acumulación de CO2 en los mares, en ciertas zonas, por ejemplo, como los arrecifes de coral, caso de la Gran Barrera Coralina de Australia, estas se han comenzado a blanquear, o sea, han comenzado a morir todo lo que es el mundo coralino y se blanquean. Ese es un efecto indirecto que ocasiona el cambio climático por la acumulación de CO2 dentro de las estructuras de los organismos biológicos, y definitivamente un organismo coral que es fijo no se puede trasladar y por lo tanto sucumbe. Ahí tenemos un ejemplo directo de esto. Lo otro es que aleja las especies de consumo humano, las que se pescan en altura, porque se alejan las especies o se profundiza, entonces no llega a la mesa un determinado pescado. Mira, en caso de Perú, todo lo que es la anchoveta, por ejemplo, se migra al sur, se profundiza, se aleja y por lo tanto hay una extracción y queda mucha gente sin actividad económica vinculada a la extracción industrial de la anchoveta, y también la poca que llega para consumo humano directo, que lo hace la pesca artesanal, también que genera la extracción de anchoveta. Sin embargo, entran otras especies como el perico de aguas cálidas, efectivamente, o la pota, etcétera, y a veces la conversión no es tan fácil de ir de una artes y aparejos de pesca a otra. Muy pocas sí se van adaptando, también el ser humano va adaptándose, pero viéndolo en el tiempo, en el transcurso histórico, los cambios en el planeta Tierra en general se han dado de extremos, ¿no? Entonces, las especies sí están relativamente más adaptadas a estos grandes cambios, pero el ser humano no, por su estacionalidad y acumulación de vivir cerca de las costas. De acuerdo. Muy amable por todas estas explicaciones, Jonathan. Con esta información regresamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional. Gracias, Adrián Pérez, por esta información interesante. El Día Mundial de los Océanos. A tomar conciencia en la